nos ha descubierto algunos trucos y consejos para entrenar la táctica en los jugadores de tenis. Estamos hablando en este caso de Rafa Martínez Gallego. Él es doctor en Ciencias del Deporte y máster de investigación en el grado de Ciencias del Deporte de la Universidad de Valencia, así como de diversos máster y cursos. Y también ha estado durante muchos años de director de tenis en el club de tenis El Puig, en Valencia, en España. Es profesor en los cursos de la Real Federación Española de Tenis. Por último, queremos decir dos cosas, y es que es tutor de la Federación Internacional de Tenis y solo añadir que es un investigador incansable dentro del mundo del tenis. Sin más, pasamos con la entrevista. Bienvenidos a Bola de Match. Estamos en esta ocasión con Rafa Martínez Gallego y en una entrevista sobre tenis para intentar aportar a los entrenadores. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola, Tony. Buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí contigo y de colaborar en este proyecto que tiene tan buena pinta y bueno, y a tener un rato de charla de tenis, que es lo que nos gusta. Ok, la verdad es que somos los dos apasionados del tenis, yo creo. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Cuéntanos un poco tu trayectoria personal, profesional. Te puedes ir para atrás todo lo que quieras y así te conocemos. Bueno, pues sí, me puedo ir casi al inicio. Yo comencé jugando a tenis desde los 6 años en un pueblecito en el Club de Tenis Ayora, que está en el interior de Valencia. Y bueno, como la mayoría, tuve un nivel más o menos decente para jugar por la región, incluso a nivel nacional. Pero bueno, no llegué nunca a profesional ni nada por el estilo. Y bueno, entonces jugué a tenis durante toda mi infancia, etcétera, y ya lo dejé cuando comencé la universidad. Entonces ya me fui a Valencia a estudiar y estudié Ingeniería Técnica Informática. Y ahí es cuando el tenis durante unos años lo dejé totalmente, pero justo al acabar la carrera pues me di cuenta de que ostras, que esto del tenis me gustaba mucho y empecé a dar alguna clase. Entonces empecé a entrenar a algún chico y alguna chica que jugaban bien y entonces pues decidí matricularme en el grado de Ciencias del Deporte para estar más formado porque tenía ciertas inquietudes y bueno, quería saber más. Y bueno, esta es una de las decisiones que sin duda ha marcado mi trayectoria, porque la verdad es que cuando comencé a estudiarlo me encantó y entonces a partir de ahí ya fui compaginando los estudios con la labor de entrenador de tenis. Y luego pues continuando, una vez acabé el grado, pues hice un máster en investigación, luego hice la tesis doctoral y todo siempre relacionado, o la mayoría de las cosas con el tenis, intentando responder a muchas preguntas que se me planteaban en el día a día. Entonces, la verdad es que sí que en ese sentido sí que me considero un afortunado de poder compaginar ahí la parte más aplicada de pista con la parte más académica. Y bueno, ya durante los últimos años es verdad que he ido, digamos, disminuyendo el número de horas en pista y dedicándome más a la parte de docencia, tanto en cursos para entrenador. Llevo ya unos 5 años colaborando con la ITF, estuve también unos años con la Federación Española, la Valenciana, en los cursos, y luego ya llevo también unos cuantos años como profesor de Ciencias del Deporte en la universidad. Entonces, bueno, ahora durante estos últimos años, como digo, compaginando la parte investigadora y la parte docente. O sea, esto es a grandes rasgos un poco mi trayectoria. Por curiosidad, porque yo te conozco de hace tiempo, pero no sé de qué fue tu tesis. Pues mi tesis realmente fue de análisis táctico en el tenis. Y Ok. entonces también ahí a grandes rasgos lo que hicimos fue comparar diferentes indicadores de rendimiento, de movimiento, la distancia que recorren los jugadores, etcétera. En el Valencia Open 500 pusimos unas cámaras y luego analizamos pues un montón de indicadores en función de los ganadores y los perdedores de los puntos, de quién ganaba los juegos, etcétera. O sea que básicamente sobre análisis táctico en tenis, que es digamos mi área más importante de investigación. De hecho, podemos decir que investigas bastante. Lo he dicho al inicio y publicas bastante. No, creo recordar que estás puntero entre los investigadores, yo creo, ¿no?
No sé Bueno, la si verdad hay es una que también. valoración, pero si hay una Sí, a ver, cuantificación, por así decirlo. tampoco, sí, precisamente hoy lo está hablando algunos compañeros, ¿no? Que el sistema que tenemos en España pues es bastante cuantitativo, entonces cuando uno quiere progresar, digamos, en el ámbito académico, pues aquí en España se requiere un número alto de publicaciones, etcétera. Y bueno, sí, en cuanto a número de publicaciones sí que estamos ahí a nivel mundial bien, pero en mi opinión no es algo realmente relevante el número de publicaciones, sino al final para mí es mucho más importante la calidad, ¿no? Y ahí sí que, en mi caso sí que intento que todo lo que investigamos tenga una aplicación, porque también sabemos que luego en la investigación hay mucha investigación que realmente se queda ahí y luego es difícilmente aplicable. Entonces yo creo que la ventaja que tenemos los que venimos, digamos, del campo es que tratamos, como decía antes, ¿no? De contestar preguntas que nos encontramos en el día a día. Y entonces es algo que trato también siempre de tener en mente, ¿no? Que realmente lo que hagamos sean proyectos que puedan aportar al tenis, a los entrenadores, a los jugadores, etc. Interesante. Me gustaría saber, aunque sé que tu día a día varía, porque debes de viajar mucho para dar cursos, sobre todo con la Federación Internacional o con la Nacional. De hecho, has estado recientemente en Egipto, en Murcia, que también he estado yo de profe y has tenido que estar tú. Aparte de los viajes que hacéis, pero una semana tuya tipo, más o menos, si me la bajas a tierra, ¿cómo sería? Pues, como dices, es bastante variable y también depende bastante de la docencia que tengo en la universidad. Pero bueno, normalmente casi todos los días voy por la mañana a la universidad, algunos días tengo más horas de clase, otros menos, y, y luego también dedico bastante tiempo al, pues a la creación de cursos, colaborando con la ITF. No solo hago la docencia de los cursos, sino que también colaboro en la creación de contenido para la academia y con diferentes proyectos. Entonces, básicamente, por las mañanas suelo estar en la universidad o algún día incluso aquí desde casa, preparando, como digo, tanto la parte de clases de la universidad como bastante tiempo con ITF. Parte de las tardes también, y luego pues tengo también algunas tardes que hago colaboraciones, hago alguna asesoría a entrenadores y jugadores. Digamos que ahora directamente no trabajo con ningún jugador, pero sí que colaboro con algunos entrenadores y trabajamos, digamos, o sea, colaboro con ellos, a veces que estoy junto con el entrenador, también con los jugadores. Y la parte un poco de ¿cuándo lees? ¿Cuándo lees artículos o cuándo exploras más toda esta parte de tenis? Pues lo que ocurre es que hay veces que, incluso lo pienso, ¿no? Digo, es que no estoy leyendo por ejemplo, ningún libro de tenis, incluso hay épocas que digo, joder, leo poco, pero lo que me ocurre es que en mi día a día casi estoy obligado, y realmente no estoy obligado porque me encanta, pero leo continuamente. O sea, porque pues cuando uno se tiene que preparar las clases o cuando preparamos cursos o tengo que crear contenido, pues constantemente estoy buscando referencias, leyendo los últimos artículos que han salido sobre las diferentes áreas, leyendo libros, entonces prácticamente a diario, sí. Sí, que por narices tienes que estar puesto si quieres dar esa formación de calidad, que sé que la das. Claro, claro. Y otra cosa que también intento tener bastante presente o cuando creo contenido es que la información realmente sea relevante y que esté basada en evidencia en la medida que se pueda. Es decir, que cuando ofrecemos cursos o preparo contenido, siempre intento que, que la base esté respaldada por estudios. Y cuando doy mi opinión, pues digo que es mi opinión. Interesante. Vamos a pasar un poquito más al meollo de la cuestión y sí me gustaría saber desde un poco desde el rol del entrenador, ¿cómo ha evolucionado la metodología de la enseñanza del tenis desde la antigua maestría nacional a un poco la actualidad, incluso a nivel mundial con la ITF? Sí, bueno, en primer lugar es difícil, o sea, yo no me atrevo a decir cómo ha evolucionado la metodología que han utilizado o están utilizando los entrenadores.
pero sí que me atrevo, o sí que de hecho es una de las charlas que he quedado últimamente, tanto en Egipto como también estuve en Polonia, y, y hablo de cómo han evolucionado las metodologías o lo que sabemos de las metodologías. Entonces, sí que yo normalmente hablo como de tres etapas, ¿no? Una primera etapa que fue la metodología tradicional, que seguramente la conocemos todos porque pues cuando entrenábamos la mayoría nos entrenaban así, ¿no? Que es una metodología muy basada en la técnica, donde casi todas las correcciones, casi todos los ejercicios que se hacen durante las clases son técnicas y donde el rol del entrenador es un rol bastante directivo y al final el entrenador es el que tiene conocimiento y el que lo pasa a los jugadores. Esto lo estoy evidentemente explicándolo a grandes rasgos. Y luego tras esta apareció otra metodología que también es bastante conocida, sobre todo por la ITF, que es el Game Based Approach o la metodología basada en el juego. Hay muchas denominaciones y hay diferentes autores que, que utilizan diferentes nombres, pero bueno, básicamente esta metodología lo que se propone es que los jugadores desde el inicio entiendan el juego y en lugar de comenzar y darle toda la importancia a la técnica, en esta metodología se propone comenzar con la táctica, es decir, que los jugadores entiendan el juego, entiendan las tácticas básicas y a partir de ahí se desarrollen las diferentes áreas, entre ellas la técnica. Y este punto es importante porque creo que en muchas ocasiones se ha confundido, o cuando se habla de esta metodología, incluso llego a escuchar que cuando utilizamos una metodología basada en el juego, la técnica no es importante. Y esto no es verdad. O sea, la técnica sigue siendo muy importante. Lo que pasa que no es como la tradicional, donde prácticamente la técnica lo es todo. Entonces, en esta metodología basada en el juego, lo que se propone es comenzar con situaciones más abiertas, que los jugadores exploren y que el entrenador, en lugar de ser tan directivo y, digamos, pasar el conocimiento directamente a los jugadores, aquí ejerce un rol más de guía. Entonces, a partir de preguntas, a partir de hacer pensar a los jugadores, los va guiando para que ellos encuentren las soluciones. Incluso la técnica, que siempre la técnica esté vinculada a una táctica. Es decir, que se entiende la técnica como una herramienta para llevar a cabo la táctica. Y entonces esta metodología basada en el juego, que aún hoy en día la seguimos llamando como nuevas metodologías, pero realmente llevamos, pues yo creo que unos 20 años hablando de esta metodología. Entonces yo siempre digo que igual ya no es tan nueva. Y de hecho tenemos ya nuevas propuestas. Como por ejemplo, una que en los últimos años está teniendo mucho auge y que a mí me encanta, que es, en inglés se llaman Constraint-Led Approach, que es una metodología basada en constreñimientos. Que esto en castellano suena bastante mal, porque parece que está más relacionado con la barriga que con la metodología. Pero bueno, básicamente, en esta metodología lo que se propone es que el entrenador cree situaciones a través de modificar las tareas y poner condiciones. Y que estas situaciones realmente les permitan a los jugadores tener que adaptarse, por ellos mismos encontrar soluciones y que a partir de ahí mejoren su rendimiento. Esto es a muy grandes rasgos y evidentemente tendríamos que hablar mucho más tiempo de cada una de ellas para profundizar. Sí, entiendo que la tradicional estaba más unida en su día al mando directo y a la asignación de tareas, incluso al neomando directo, que se habla mucho en metodología en ciencia del deporte. Luego se evolucionó, pero como dices tú, al tema del juego, que ya lleva bastante tiempo. Incluso ahí podríamos hablar de juego modificado. Y por último estamos en constreñimiento, que son como limitadores. Y porque aparte de constreñimiento se puede utilizar también, yo creo, la palabra limitadores. Y entra también el descubrimiento guiado del anterior, del juego, ¿no? El descubrimiento guiado entraría en los dos últimos. Pues le podemos llamar limitadores, le podríamos llamar condicionantes. Condicionantes, ok, lo compro también. Claro, al final es que entendamos lo que es el concepto. Y si hacemos un enlace de las diferentes metodologías con los estilos de enseñanza, pues digamos que lo más directo sería, como tú decías, no en la tradicional, es el mando directo. El basado en el juego es más descubrimiento guiado a través de preguntas. Y la metodología de constreñimiento sería más resolución de problemas. Porque ahí básicamente
lo que hacemos es crear una situación y que los jugadores por ellos mismos la resuelvan. Qué bien, es que quería unir esos dos campos un poco para que se quede claro la metodología con los diferentes estilos de enseñanza y lo has explicado perfecto. O sea Claro, que y perdona, Tony, luego yo creo que hay otro aspecto importante que me gustaría recalcar, que al final también, siempre que hablamos de esto, los entrenadores, bueno, ya, pero entonces, ¿cuál es el bueno? ¿O cuál es la metodología buena? Yo siempre digo lo mismo, todas. Todas no, ninguna no, pero quiero decir que no es cuestión de decir, pues voy a utilizar solo la basada en condicionantes o en constraints. Pues mira, es que soy tradicional. No, porque hay momentos donde hay que utilizar los cestos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los entrenadores, digamos, más modernos, que ahora es, no, no, el cesto no sirve para nada. Y tengo algún compañero que, no, no, mi hijo nunca, que además es entrenador y padre, mi hijo nunca ha hecho un cesto. Y yo, bueno, pues yo creo que hay momentos que el cesto nos puede ayudar. Ahora bien, utilizar siempre cestos o una metodología tradicional, pues creo que con lo que sabemos hoy en día tampoco es lo más adecuado. Entonces yo normalmente, ¿cuál es sí, que mi abogas... recomendación? Perdón. Claro, sí, y esto ya digo que no tenemos realmente, aquí sí que no haya ninguna investigación que diga, oye, esto es lo que hay que hacer. Pero por mi experiencia, a mí lo que siempre me ha funcionado y lo que me gusta hacer es comenzar por, digamos, las situaciones donde se le da mayor libertad al jugador. Es decir, por ejemplo, crear estas situaciones con condicionantes. Y si por ellos mismos son capaces de resolverlas y vemos que van mejorando, ¿para qué necesito intervenir? Si es que esto es ideal. Ahora bien, hay veces que no es posible. Entonces podemos tirar un paso para atrás y guiarlos, utilizar más o basado en el juego o hacer nuestro papel como entrenador más de guía, preguntándoles, proponiéndoles, etcétera. Incluso así hay veces que no hay manera. Y entonces tengo que decir, oye, pues mira, voy a cerrar la situación y te propongo que lo hagas de esta forma. O sea que yo creo que es, lo que es importante es que los entrenadores conozcamos todas las herramientas que tenemos y a partir de ahí, en función de la situación, y las necesidades que tengamos, sepamos cuál es la más conveniente en cada momento. Y aparte de conocer las herramientas, conocer a nuestro alumnado, entiendo yo, y conocer cómo aprende el jugador, ¿verdad? Claro, me refiero, cuando hablo de en función de la situación, me refiero precisamente a eso. Es decir, cuáles son mis objetivos, qué tipo de jugadores tengo, cuál es el contexto en el que me estoy moviendo, incluso cuál es mi personalidad como entrenador. Y a partir de ahí, elegir cuál es la mejor herramienta. O sea, que evidentemente, y lo que dices es muy importante saber cómo aprenden los alumnos. Afortunadamente, hoy en día tenemos mucha más información sobre aprendizaje. Y entonces, por eso estas metodologías más modernas nos están aportando pues, herramientas fantásticas, porque tenemos más información de cómo aprenden los jugadores. Muy interesante. De hecho, lo que comentas es cierto, de que a veces decimos esta metodología es mejor y se pierde como lo tradicional o al revés. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que debemos de saber mezclar y de hecho yo creo que ese es el arte a lo mejor como entrenador o uno de los artes, ¿verdad? Claro, esto que dices del arte también está muy bien, porque bueno, yo también por mi perfil, más de investigación, etcétera, pues bueno, al final acabo hablando mucho de estudios, etcétera, y yo siempre digo, ¿no? Que siempre que podamos nos tenemos que apoyar en lo que dice la ciencia. Pero al final, muchas veces en nuestro día a día, la ciencia no nos da respuestas a todo. Y hay una labor muy importante del entrenador, de ese feeling, de ese saber qué hago en cada momento, y es por eso que se dice que el entrenamiento es un arte, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que dejarse llevar por su experiencia, sí, por su intuición, ¿no? El problema es cuando solo es experiencia, solo es intuición y no hay una formación detrás. Entonces, yo como en casi todo en esta vida creo que es muy importante estar formados, saber qué es lo que nos dice la ciencia y luego, con ese respaldo, a partir de ahí tirar con lo que sabemos y nuestras experiencias. Te van a matar los academicistas, Rafa, por estos... Bueno, pero al final, Tony, siempre estamos muertos, porque si no me matan los academicistas, me matan los entrenadores. Entonces lo digo así, que me maten todos y ya está. A ver, yo es que sin duda le doy un peso relevante a la ciencia, pero le doy también un peso muy importante a la experiencia, al ojo clínico, a esa química,
a que tú tienes planificado una clase y unas metodologías, pero tienes que adaptarte ese día por lo que sea para poder sacar más rendimiento al jugador. O sea que, pues eso, que yo creo que el ojo clínico también cuenta, la experiencia también cuenta, aparte, por supuesto, los estudios. Pero bueno, escucharlo de tus palabras me mola, pero el saber que hay que alternar esas dos cosas. Sí, porque además, Tony, si no sería muy aburrido. O sea, que esto también pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo en los cursos donde vienen entrenadores más jóvenes, etcétera. Que esto yo recuerdo que a mí también me pasaba, ¿no? Cuando yo iba a mis primeras formaciones o congresos, digamos que vamos en busca de la receta, ¿no? Totalmente. Ostras, me van a decir cómo enseñar la derecha y cómo enseñar el revés. Y luego acabas la primera formación, uy, pues no me han dicho exactamente. O cuando me lo han dicho, me he dado cuenta que no funcionaba. Y es que realmente no existe una receta, o sea, no existe un método, no existen los 10 pasos para enseñar una derecha. Y yo con esto sí que soy bastante crítico, ¿no? O sea, cuando alguien nos vende el método, pues, me hace dudar mucho. Ya. Porque yo llevo unos cuantos años en esto y realmente me he dado cuenta que al final trabajamos con personas. Y cuando trabajas con personas es muy difícil que todo sea detrás del 1 el 2 y detrás el 3, porque muchas veces el 3 te falla y entonces ya, ¿qué haces con el 4 y con el 5? Por eso Ya. me gusta mucho más hablar de metodologías, que son las herramientas que tenemos, más que de un método cerrado, porque realmente creo que no existe. Ok. Sí me gustaría saber, porque hablas mucho de táctica, pero ¿qué relación hay entre la táctica y la toma de decisiones? Porque ¿es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, yo creo que están íntimamente relacionados. De hecho, yo también muchas veces cuando pregunto la definición de táctica, hay veces que digo, bueno, en 3 palabras. Y precisamente busco esto, ¿no? La toma de decisión. Existen muchas definiciones de táctica, pero aplicándola al tenis, a mí simplemente la que más me gusta es que la táctica son las decisiones que toman los jugadores cuando están en pista para resolver las diferentes situaciones cambiantes que se dan durante el juego. Y esas decisiones las basan en sus recursos técnicos, físicos y psicológicos. Entonces, eso sea a grosso modo la definición que más me gusta aplicada al tenis. Por lo tanto, está totalmente relacionada con la toma de decisión. Es decir, qué decisión toma el jugador en una situación concreta que se da en la pista y basándose en qué herramientas tiene él, tanto técnicas como físicas como mentales. Qué bien. En cuanto a cómo entrenar la táctica, y ahora sí que requiere de que bajes un poquito a tierra, danos algunos consejos, explícanos cómo un entrenador, tengo unos jugadores en formación y quiero mejorarles tácticamente. ¿Cojo directamente los parámetros tradicionales, o bueno, no sé si son tradicionales, de profundidad, consistencia, efecto, dirección, precisión, o, o qué parámetros utilizo para mejorarle la táctica? Bueno, yo creo que estos parámetros evidentemente siguen siendo importantes, especialmente cuando trabajamos con jugadores iniciantes o intermedios, ¿no? Las tácticas básicas siguen siendo las tácticas básicas, la consistencia, las direcciones, las alturas, la profundidad, etc. Lo que ocurre, o lo que ha ocurrido tradicionalmente, es que cuando se ha trabajado la táctica durante los entrenamientos, se trabaja de una forma cerrada. Es decir, que si estamos vinculando la táctica a la toma de decisión, casi siempre que hemos visto ejercicios tácticos de una forma más tradicional, es el entrenador el que toma la decisión. Me explico. Es el típico ejercicio donde, no sé, uno que todos conoceremos es el de 2 y 1, ¿no? 2 cruzadas, una paralela. Con la primera juegas profundo, la segunda intentas abrir la pista y la tercera tiras paralelo. Claro, ahí realmente no hay ninguna toma de decisión por parte del jugador. Por lo tanto, de una forma, digamos, muy purista, la táctica no la estamos trabajando. Porque el jugador no está decidiendo qué hacer. Se lo estamos diciendo nosotros. Ahora bien, uno podría decir, ya Rafa, pero estamos trabajando un patrón táctico. Sí, o sea, ahí sí que te lo compro porque está relacionado con un patrón, pero realmente no existe toma de decisión.
Entonces, para mí este tipo de ejercicios pueden ser útiles para trabajar la táctica, pero al inicio de la progresión. Una vez el jugador ha entendido cuál es el patrón que hay que hacer, ya tendríamos que pasar a ejercicios donde fueran los jugadores los que toman la decisión. Por ejemplo, decidiendo cuándo cambiar la dirección. Y este ejercicio, por ejemplo, estaría relacionado con una táctica básica, ¿no? Que sería el cambiar las direcciones o mover al rival. Entonces, resumiendo un poco, realmente ejercicios tácticos tendrían que ser ejercicios donde el jugador o la jugadora tuviera que tomar decisiones. Por ejemplo, cuándo cambiar a jugar paralelo, o cuándo abrir la pista o jugar profundo, o cuando desde el fondo de la pista, dónde jugar cuando estoy en una situación de defensa. Pero darles cierta libertad para que ellos aprendan cuándo hacer un tipo de patrón u otro. No sé si me he enrollado mucho, Tony, o... No, vas perfecto. Simplemente, para mí, una de las palabras clave, progresión, ¿vale? Y la segunda es que voy de cerrado, donde yo le tiro bolas en muerto y le digo, tírame 2 paralelas y 2 cruzadas y punto pelota. Estoy refiriéndome a direcciones. Luego se evoluciona a una situación más semi, ¿vale? Y luego una situación más abierta. De hecho, el otro día, en el simposium de la Federación de Madrid, hablaban de esto. Juanma Esparcia y Javier Martí y Guillermo García López. Creo que hablaban de esas 3 situaciones, ¿no? Que si había más de semiabierta o si él trabajaba mucho la cerrada, un poco les pedían a ellos que dijeran cómo trabajan. Claro. La progresión es básica y para mí lo que yo siempre digo a los entrenadores es que a la hora de hacer una progresión es muy importante que sepamos cuál es la pregunta que queremos que nuestros jugadores respondan. Y las preguntas en táctica van a estar relacionadas con dónde, cuándo, por qué, para qué. Es decir, dónde jugar la pelota cuando estoy defendiendo desde el fondo de la pista. Y si yo quiero que mis jugadores aprendan a responder esta pregunta, crearé situaciones y tendré que ver cómo ellos reaccionan a esas situaciones. Entonces, como tú dices al principio, vamos a trabajar un ejercicio cerrado que puede ser, oye, ellos me dicen, pues mira, yo cuando estoy del fondo de la pista defendiendo, o juego cruzado profundo. Otro puede que me diga, oye, pues yo juego más por el centro. Y ambas soluciones son válidas. Entonces, cuando vamos progresando, lo que podemos proponer son ejercicios donde ellos puedan elegir hacer una u otra. ¿En función de qué? Pues en función de todas las variables que como entrenadores sabemos que pueden influir. En función de la posición en la pista, en función de la posición del oponente, en función del tipo de pelota que me viene. Entonces, todo esto son variables que tenemos que ir haciéndoles a ellos que reflexionen sobre ellas y, digamos, incorporándolas a los ejercicios. En cuanto a cómo plantear la táctica en constreñimientos, que sí que me gustaría que nos dieras algunas pinceladas de cómo se puede entrenar la táctica con esos 3 grandes limitadores. Claro, bueno, los constreñimientos básicamente tenemos 3 tipos de condicionantes o de limitantes que son los individuales, que estos son los que dependen las condiciones del sujeto, del jugador, que tienen que ver con las características físicas y psicológicas. Es decir, sabemos que un jugador, su forma de jugar, pues va a depender de su altura, va a depender de su peso, va a depender de que sea más o menos valiente, va a depender de su confianza. Entonces, por ejemplo, un jugador de 2 metros, normalmente su patrón de juego va a ser diferente al de un jugador que mida 1,60. Entonces son los condicionantes individuales, que esos son los más difíciles, digamos, de modificar por el entrenador, los entrenamientos. Luego tenemos otros que son los ambientales. Los ambientales tienen que ver con el entorno cuando está jugando. Pues la forma de jugar cambia un día de viento, o si hace frío o si hace calor, o si hay mucha gente mirándome o no. Entonces estos son otro tipo de limitantes que son algo más fáciles que los individuales, pero los que más utilizamos en los entrenamientos son los terceros, que son las condiciones que tienen que ver con la tarea. En este caso son todas las reglas o básicamente todas las normas que tienen que ver en este caso con el juego del tenis. Entonces esto casi todos los entrenadores las hemos utilizado.
cada vez que decimos, si acabas el punto en menos de 4 golpes, tienes un punto extra, pues esto es un constreñimiento. O si consigues que el jugador golpee por fuera de la línea de dobles y luego ganas el punto, pues igual. Entonces, todo esto son condiciones que tienen que ver con la tarea. Entonces, a partir de ahí, en función de nuestros objetivos tácticos, podemos plantear condicionantes. Como por ejemplo, antes estamos hablando de abrir la pista, jugar el paralelo. Pues un ejercicio muy típico puede ser limitar o decir que los jugadores solo pueden jugar entre las líneas individuales. Es decir, como si extendiéramos las líneas individuales hasta el fondo de la pista y los jugadores no pueden salir de ahí y jugar en el punto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fomentando que ambos jugadores intenten abrir la pista, porque el otro jugador no va a poder llegar a la pelota. Entonces, esta es, digamos, la potencia de estos condicionantes, ¿no? Crear situaciones y que los jugadores veamos si se adaptan y son capaces de adaptar su juego para tener el éxito bajo esa condición. Sí, lo que entiendo es que hay que tener el objetivo claro, al menos el entrenador, de qué es lo que quiere conseguir, y a partir de ahí buscar limitadores en base o bien a la tarea, o bien al individuo, o bien al ambiente, para conseguir los objetivos que ese entrenador ha planificado, Claro, por así decirlo, ¿verdad? claro, claro. Y esto puede ser tanto para un trabajo táctico, pero también para un trabajo mental, ¿no? O sea, muchas veces también nos quejamos, oye, es que este jugador o tiene mala cabeza, ¿no? Tiene mala cabeza y la cabeza no se puede trabajar. ¿Y cómo lo podemos trabajar en pista? ¿No? Pues si un jugador vemos que tiene ciertos problemas o le cuesta regular sus emociones, pues podemos crear condiciones en nuestros entrenamientos que hagamos o creemos estas situaciones de tensión y entonces ver si son capaces de aplicar las herramientas que hemos trabajado con ellos. Por ejemplo, ejercicios típicos donde pues, todos los juegos se comienzan desde 30 iguales. Esto lo que estamos haciendo es que todos los puntos sean muy importantes. Y entonces podemos crear esta situación de más presión. Y a partir de ahí, evidentemente, tenemos que haberle ayudado a que ellos tengan herramientas para manejar esa presión. Por ejemplo, control de la respiración o rutinas, etc. Pero bueno, esto seguro que hay tienes otras entrevistas que profundizarán más en todos estos aspectos mentales. Profundizan. De hecho, es un tema muy interesante, porque algo que me encuentro mucho, Rafa, es el niño entrena de maravilla, o la niña, pero es que luego no juega, no lo saca en partido. Ya, no lo saca. Para empezar, es que entrenando está relajado, y es que jugando prácticamente todo el mundo baja un porcentaje, ¿vale? Eso para empezar. Y segundo, hay Claro. muchas situaciones de partido que le meten presión en ese entorno. Hay que aprender a entrenarlas, hay que saber manejarlas, y desde el punto de vista de la psicología vamos a traer a gente, y ya tenemos alguna entrevista, de hecho, bastante chula, que espero que vaya viendo la luz a lo largo de, a lo largo de la temporada. O sea que bien. Agradezco mucho, Rafa, que intentes bajar a tierra todos los ejercicios que podamos y vayas dando pequeños consejos de cómo trabajar mediante los constreñimientos, mediante las metodologías. Yo soy como tú, soy anti-receta, pero sí que me gusta, oye, dime juegos, dime ejercicios, dime cosas para yo poder trabajar eso, ¿sabes? Y que la gente que nos escuche se lo lleve. Yo siempre digo en los cursos y demás que mi objetivo cuando enseño algún ejercicio o dar algún ejemplo no es tanto el ejercicio, porque es que al final tampoco hay nada nuevo. Más que el propio ejercicio, es que esto sirva de inspiración. Es decir, a partir de este ejemplo, luego conociendo las metodologías, que cada uno sea capaz de adaptar ese ejercicio, de modificarlo, de ponerle por aquí, de ponerle por allá, y que realmente le sirva. Porque es que el ejercicio que me sirve a mí en una situación concreta, con un jugador en concreto, posiblemente no le sirva a otro entrenador, con otro jugador en otra situación. Pero haciendo pequeñas modificaciones, igual sí. Entonces, para mí la clave es esa, ¿no? No tener el pez, sino la caña.
Qué y lo que vayas entendiendo cómo funciona. Qué importante el tener claro lo primero tus objetivos, de cómo evolucionas en tu planificación, bien de objetivos o bien de contenidos, el adaptarte mucho al jugador, al contexto, al momento de la temporada, y luego ya ir tú proponiendo ejercicios. A mí me pasa lo mismo, soy muy anti receta, pero sí que es verdad que necesitas diferentes ejercicios muchas veces de inspiración, creo yo. Y a partir de ahí ya vas tú buscando alternativas, vas buscando variantes que le funcionen, que funcionen con tus jugadores, o que tú veas que van funcionando. No hay un juego ideal, yo creo que ni un ejercicio ideal. Y luego, Tony, yo creo que otra cosa importante es que evidentemente aquí el centro de todo es el jugador, pero también es importante que pensemos en nosotros mismos. Y ostras, yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba muchos días a lo mejor repitiendo. O sea, yo creo que un entrenador que está repitiendo casi todos los días los mismos ejercicios, el mismo tipo de feedback, las mismas instrucciones, ostras, es que esto es para pegarse un tiro. O sea, acabas hecho polvo. Acabas hecho polvo de estar todos los días haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo sin un propósito claro. Entonces, yo sí que invito a los que nos estén escuchando y les guste todo esto, por ejemplo, esta metodología que estamos hablando de los constreñimientos, porque esto te da una frescura, porque cada día puedes ir adaptando cosas, añadiendo. Por lo menos a mí, vamos, esto me abrió. Ya digo que para los jugadores creo que es espectacular, pero incluso para el entrenador, ¿no? La cantidad de juego que te da y lo despierto que te hace estar en los entrenamientos. Bien, de hecho enlazaremos en las notas del episodio porque tenemos conjuntamente un artículo sobre este tema en la Federación Internacional de Tenis para el que quiera profundizar más, y de hecho me consta que Rafa en la plataforma la ITF, de la cual hablaremos un poquito más, es que tiene mucho material sobre este tema, o sea que es cuestión ya de investigar, sí, tú como entrenador también. Claro, de hecho hay un curso de estos cortos que hay en la academia de 20 minutos donde se habla sobre esto. Entonces, si a alguien le interesa, es un cursito, ya digo, en 20 minutos se hace con algunas preguntas y es interesante para conocer un poco más. Bien, vamos a pasar, si quieres, a ese reto que tenemos hoy día en planificar, programar, periodizar un poco el tenis, el entrenamiento del tenis. ¿Qué opinas de todo esto, Rafa? Pues mira, yo cuando comenzamos a hablar de periodización, siempre comienzo preguntando a los entrenadores, ¿no? Bueno, porque muchos, ostras, ya es que no sé cómo periodizar, ¿me puedes decir? Yo, venga, vale, pues, pero claro, si quieres periodizar yo necesito tener algo de información, ¿no? Yo les pregunto, bueno, necesito que me digas cuántas competiciones va a jugar tu jugador este año. Entonces dicen, bueno, yo creo, no, bueno, 100% no lo sé. Vale. ¿Y cuánto tiempo va a estar en pista el jugador o la jugadora? Ah, pues claro, es que eso no lo sé tampoco. ¿Y cuál va a ser la intensidad de los partidos? ¿Y a qué hora va a jugar? ¿Y qué días va a jugar? Y entonces no lo sé. Y entonces, digo, bueno, pues cuando me preguntas a mí cómo periodizar en tenis, mi respuesta ¿cuál va a ser? No lo sé. Y esto es un poco en tono de humor, pero sí que nos sirve para ver un poco la dificultad de la periodización en tenis. Y es que si lo comparamos con otros deportes, como pueda ser el atletismo o la natación, claro, es mucho más sencillo, que de hecho son los deportes donde tradicionalmente se ha periodizado más, o se utilizaban periodizaciones más tradicionales. Y es que hay unas competiciones muy marcadas a lo largo del año, aparte hay muchas menos que en el tenis, la carga está mucho más definida, los contenidos que tenemos que trabajar en los entrenamientos en esos deportes también están mucho más definidos. En cambio, en el tenis nos encontramos con un montón de competiciones que realmente no sabemos el jugador esta semana muy bien ni qué día va a jugar, ni cuánto va a durar el partido. Luego tenemos un montón de cosas que trabajar, porque uno dice, bueno, tengo que trabajar técnica, sí, y táctica, claro, táctica también, y preparación física, claro, y dentro de la preparación física es importante la fuerza, hombre, por supuesto, y la resistencia también, y la flexibilidad, y las capacidades coordinativas, hombre, claro. Y luego también tenemos que trabajar el aspecto psicológico. Entonces, claro, al final esto es parálisis por análisis. Es decir, ¿qué hago? Pues oye, mejor
mira, voy tirando porque no sé muy bien cómo coger todo esto. Entonces, dicho esto, yo creo que hoy en día ya sí que tenemos herramientas. Esto también es un tema bastante complejo, porque tendríamos que hablar de periodizaciones pues más modernas, etcétera. Pero a mí hay un tipo de periodización que, aunque no está muy estudiado y no tenemos mucha evidencia, sí que me gusta, y enlazando con el tema de la táctica, que es la periodización táctica. Es decir, que yo creo que sería ideal que, en función de las necesidades tácticas de nuestros jugadores, montáramos estas planificaciones. Es decir, que lo primero de todo debería ser qué es lo que yo quiero que mis jugadores aprendan desde un punto de vista táctico. Desde el fondo de la pista, con el saque. Pensemos, por ejemplo, situación de servicio. Pues yo creo que mi jugador debería mejorar tomar la iniciativa con el primer servicio. Y a partir de ahí podríamos definir muchas más, ¿no? Pero de ahí luego podríamos descolgar todo lo demás, todos los demás objetivos. Porque esto puede ser un objetivo táctico, pero desde un punto de vista técnico seguramente necesitaremos trabajar aspectos biomecánicos del saque. Entonces ahí nos ponemos nuestros objetivos técnicos. Y físicamente, pues igual lo que necesita el jugador es un mayor impulso de las piernas, por lo tanto es importante un trabajo de potencia de los miembros inferiores. Y a lo mejor desde el punto de vista psicológico es importante que mejore su confianza en el saque. Entonces, digamos que todas las áreas estarían relacionadas con el aspecto táctico que yo quiero mejorar. Y luego vendría la parte que también daría para mucho, que es cómo integro durante el tiempo que tengo disponible todos estos objetivos. Yo creo que esto depende bastante del tipo de jugadores. Porque tenemos jugadores más jóvenes que compiten poquito, etcétera, pues ahí sí que puedo dedicar más tiempo a trabajo más de base general y poco a poco ir especializando. Y si no, yo creo que de una forma muy sencilla es lo que se llama como la proyección por microciclos, que es que más o menos cada semana hiciéramos una estructura parecida. O si nuestros jugadores van a competir normalmente los fines de semana, pues podríamos comenzar lunes y martes haciendo un trabajo más genérico, que estuviera un poquito más alejado de las situaciones que creemos que sean más generales y más alejadas de la realidad, y a medida que nos acercamos a la competición, creando más situaciones más específicas, un trabajo más de toma de decisión, etcétera. Pero claro, esto es a muy grandes rasgos. Tendríamos que dedicarle mucho tiempo a hablar de esto. Sí, pero bueno, al menos nos das unas pinceladas de cómo harías un poco tu planificación, y nunca lo había escuchado, el orientarlo todo en base a la táctica. Ya sé que con pinceladas técnicas o con pinceladas físicas o con pinceladas psicológicas, pero un poco más orientados a la táctica. Incluso imagino que si estás trabajando, no sé, pues las direcciones, o estás trabajando, luego se lo pides durante esas competiciones. Le pides, has trabajado esto al jugador, le hablas de eso, para ver si ha Claro, salido o no ha salido. incluso más que pinceladas, Tony, o sea, yo no diría pinceladas, es decir, tú vas a tener objetivos técnicos como tal y objetivos físicos. Lo que a mí me gusta de esta forma de entenderlo es que todo está integrado. Es decir, el jugador no se debería trabajar con el preparador físico y, como hoy el preparador físico ha planificado que toca fuerza o toca resistencia y se va a correr 20 minutos. Y luego llega a la pista y se pone a hacer cubos de 25 pelotas. Y a lo mejor ni se han puesto de acuerdo el preparador físico y el entrenador. Entonces posiblemente estés haciendo un trabajo aeróbico 2 veces por duplicado. Entonces, si hay una buena comunicación y todo, digamos, está relacionado con la táctica, tiene mucho más sentido. Porque al final nosotros lo que queremos es que nuestro jugador rinda bien en la pista. Y rendir bien en la pista es precisamente esto que sea capaz de llevar a cabo estos aspectos tácticos, estos patrones, cuando utilizarlos. ¿Y cómo lo montas? ¿Anual? La idea. ¿Montas esos objetivos anuales? ¿O los montas trimestrales y luego los vas revisando? Claro, depende del nivel de los jugadores. De nuevo, por ejemplo, yo creo que con jugadores profesionales es muy difícil, o yo no haría una planificación anual, porque vamos a tener que cambiarla constantemente. Se puede tener una idea del calendario de torneos, o al inicio de la temporada se puede tener una idea de los objetivos más importantes, pero digamos definir
cada semana del año con los objetivos y los contenidos, creo que no tiene mucho sentido. Porque por eso quería que me lo bajaras un poco. Claro. Sí que hay veces que con jugadores más de base, y sobre todo cuando trabajamos por grupos, que es más difícil individualizar, sí que podemos tener unos objetivos, por ejemplo, trimestrales, o en cada trimestre, pero aún así, yo soy partidario, no, estoy convencido de que tenemos que adaptarlo. O sea, lo que no podemos hacer es tener unos objetivos y decir, bueno, mi objetivo este trimestre es que los jugadores hagan esto, yo, vamos, como los burros, ¿no? Me pongo ahí las orejeras y voy para adelante. No. O sea, si no llegamos no pasa nada. Vuelvo o cambio los objetivos o los revisamos y los ponemos para un mes más tarde. Los ajustamos, claro. Vale. Claro. Vale, si era por saber un poco... Sí. Pero yo de todo esto sí que creo que algo que creo que es clave es esto, ¿no? Que estén unidos. O sea, que los objetivos de las diferentes áreas estén totalmente relacionados. Ok, tomamos nota. Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a ir a pregunta introspectiva. La palabra pregunta ya me han dicho algunos de mis amigos que no les gusta que la diga, pero lo siento mucho, me acaba de salir una pregunta de ¿a quién admiro? Pregunta no lo sé, pero decir introspectiva, igual algunos sabemos ni lo que significa, pero bueno. No. Simplemente me gustaría saber si puedes pensar a alguien en quien admiras y no hace falta que sea tenísticamente, puede ser personalmente, no sé, que nos dijeras un poco. Bueno, admirar, la verdad es que admiro a muchas personas desde el plano más, digamos, más personal, familiar, etcétera. Pero bueno, ya que estamos hablando de tenis y creo que a la gente de aquí lo que más le interesa saber de mí es el tenis, relacionado con el tenis, pues evidentemente podría decir también muchísimas personas que admiro, que me han influido, pero me voy a quedar con 4. Y tengo 2 desde el punto de vista más de entrenamiento en pista y sobre todo cuando, sí, me parece más de entrenador que me han influido, que uno haya salido creo que con varios entrevistados, que es Jofre. Con Jofre tengo una muy buena relación y desde los inicios, digamos que me marcó y me hizo ver el tenis de otra perspectiva, muy diferente a lo que yo conocía. Entonces creo que él es uno. Y luego otro perfil que también admiro y es totalmente diferente a Joffre en su forma de, digamos, de trabajar, pero que creo que es igualmente válido, que es Pancho. Con Pancho Alvariño, que creo que también su forma de trabajar con jugadores y sobre todo con jugadoras, su forma de comunicar, cómo crea un clima de entrenamiento, pues también es una persona que admiro y que me ha marcado. Y luego en un plano más, digamos, académico o como tutor o formador de entrenadores, hay 2 personas que creo que también han ido saliendo ya, pero una es David Sanz, que bueno, David creo que es una referencia para todos en España y fuera de España en cuanto a docencia. Y luego posiblemente la persona que a mí me ha influido y con la que más trato tengo es con Miguel Crespo, que Miguel yo lo considero mi mentor en todo lo que es formación de entrenadores y para mí es en cuanto a formación de entrenadores, sin lugar a dudas, es el número 1 en el mundo. En cuanto a creación de contenidos, a la hora de comunicar, bueno, es un referente total. Pues sin Así duda. Que son 4, Tony. Sin duda me va a gustar traer a la audiencia a los 4. Voy a luchar por traerlos, sin duda, porque aparte que hay varios de ellos que en las entrevistas que llevamos se repiten porque pues tienen un carisma especial, porque han transmitido mucho, pues porque son especiales para el mundo del tenis y intentaremos traerlos para dar valor a la audiencia, a los entrenadores. Ojalá. Me gustaría también que nos contaras un poco qué libros de tenis o no de tenis nos recomiendas, porque alguien como tú nos interesa que nos hagas ese filtro y nos comentes
algunos de los libros que creas que pueden interesar. Pues, mira, he ido escuchando también las entrevistas y bueno, y algunos de los que han dicho, yo también me voy a centrar bueno, voy a decir alguno que no es 100% de tenis, pero bueno, todos tienen que ver o con la enseñanza, con la educación. Pero mira, recuerdo que Lolo, por ejemplo, cuando él habló bastante de técnica y demás, y habló del libro de biomecánica que tiene la ITF, que es un libro completísimo, pero también es verdad que es un libro que uno tiene que estar fresco para leerlo. Sobre todo hay algunos capítulos que... y hay otro de la ITF que también habla sobre técnica y además sobre metodología, que a mí me parece muy bueno, y se llama El desarrollo de la técnica en la producción de los golpes de tenis. Está escrito por Bruce Elliott, McCarreed y Miguel Crespo. Este me parece un libro buenísimo. Como digo, habla de los diferentes golpes y los últimos capítulos habla de metodología. Y de hecho, en ese libro, que ya tiene unos cuantos años, ahí ya se habla de esta metodología que hemos hablado, de los constraints y demás. Entonces, luego, en cuanto a la, digamos, más ciencia aplicada al tenis, hay un libro que está en inglés, pero que también me parece espectacular, que se llama Tennis Science. También es por los mismos autores, escrito por Bruce Elliott, McCarreed y Miguel Crespo, que es un libro también para mí es espectacular. Aparte, es muy fácil de leer, es muy bonito por las infografías que tiene y demás. Buenísimo. Luego, otro relacionado con la táctica, y no es específico de tenis, pero es un libro que escribí junto a algunos compañeros, junto a Sánchez Pai, junto a Alejandro, Jesús Ramongín y otros compañeros que escribieron capítulos, que se llama Análisis de rendimiento en los deportes de raqueta. Y entonces hay mucha información sobre parámetros tácticos, sobre cuantificación de duración de los puntos, de los partidos, etcétera, sobre estructura del juego. Y ese libro está en Google, es gratuito y cualquiera puede ahí descargárselo o leerlo. Luego también quería comentar dos sobre psicología, que son dos, digamos, de los libros míticos, que uno es El juego interior del tenis, que está considerado como el primer libro de coaching, y creo que se pueden sacar cosas buenas, aunque hoy en día evidentemente ya hay muchas más cosas, pero son libros que creo que hay que leer. Como y base, luego lo ¿no? otro es... Como base claro, de la claro. psicología, igual que el de Loer. Pues ese es el siguiente que te iba a comentar, que es el de Mental Game Muy de bueno. Loer, que son dos libros, pues eso, que sentan un poco las bases para luego todo lo que se fue escribiendo. Muy bueno. Y luego, por ir cubriendo todas las áreas, uno de preparación física que creo que también es básico, es el de Fundamentos del Entrenamiento de la Condición Física para Jugadores de Tenis en Formación, de Jaime Fernández, de Alberto Méndez y de David Sanz. Creo que también este libro tiene que ser, vamos, muy básico, de cabecera para preparadores físicos e incluso para entrenadores. Ha salido ya, o sea, fundamental, vamos. Ha salido en algún otro podcast que hemos grabado. En cuanto de preparación física, sí o sí lo tienes que tener en la mesita. Claro, luego otro general sobre todas las áreas que creo que también ha salido y que lo tenemos gratuito en la página de la Federación Española es el de Tenis por Etapas, el manual, que una maravilla. Me parece también buenísimo, gratuito, 300 y pico páginas hablando de las diferentes áreas. Igual, algo que hay que tener ahí presente. Y luego, para acabar, otro que quizás ahí me salga un poco más de la parte más incluso deportiva de tenis, pero es un libro que a mí me encantó, sobre todo cuando estamos trabajando con niños, que se llama El cerebro del niño. Es un libro sobre educación. Que este libro lo escribieron dos investigadores y profesores, que es Tina Payne y Daniel Siegel. Y es un libro buenísimo para entender a los niños, para entender sus emociones. Te da muchas herramientas de cómo abordar en situaciones emocionalmente ahí muy intensas. Y creo que también es un libro muy bueno y muy práctico, que nos puede ayudar también a los entrenadores, aunque, como digo, no sea específico de tenis ni de deporte. Sí, pero al final trabajamos con personas y los que trabajan con jugadores de formación
son docentes también, quieran o no enseñan, quieran o no transmiten valores a los chicos y a las chicas. O sea que lo veo necesario, el abrir ese abanico y tirar hacia la educación. O sea que si lo recomiendas, tiene que estar bien. Yo no lo he leído, o sea que tomo nota de este último. De hecho, diré que los pondré todos en las notas del episodio. Estarán los enlaces de todos los que ha dicho. Y la verdad es que ese filtro que nos has montado por áreas lo veo interesante. Es decir, mira, de psicología este y este está chulo, de preparación física sí o sí tienes que tener este. O sea que creo que el colocarlos así va a dar más claridad todavía a los entrenadores. Pasando a otro orden de cosas, sí que me gustaría saber, Rafa, pasando a otra cosa, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? ¿De qué estás más centrado? ¿En qué estás ahora mismo profundizando más? Pues, mira, ahora te diría que tenemos 2 o 3 proyectos con los que estoy ahí muy enfocado. Uno lo estamos arrancando ahora y está precisamente relacionado con la metodología. Y es que, por ejemplo, en esta charla hemos hablado bastante sobre la metodología de los constreñimientos, de la tradicional, la basada en el juego, y sabemos algunas cosas, pero continuamos teniendo un montón de preguntas. De realmente, cuando utilizamos esta metodología, ¿qué ocurre con los jugadores? Estamos haciendo un trabajo más específico, menos. Entonces tenemos un proyecto ahora donde precisamente queremos estudiar esto. Queremos estudiar cómo pueden influir tanto en el aprendizaje como en variables más de movimiento, etcétera, las diferentes metodologías. Entonces, por ejemplo, en fútbol hay mucha investigación sobre lo que ellos llaman los small-sided games, que son como juegos reducidos. Y hay mucha investigación. En tenis, juegos reducidos y juegos modificados. En general, en deporte de equipo hay mucho trabajo de este, es verdad. Pero nosotros, en cuanto a investigación, no tenemos mucha cosa ahí. Incluso de material adaptado, hay bastante. Posiblemente el tenis sí que sea uno de los deportes que más investigación ha hecho sobre esto, pero también continuamos sabiendo muy poco de bola roja, bola naranja, bola verde, incluso de jugadores sub-12, sub-14. Ahí yo creo que hay un vacío tremendo de información. O sea, tenemos bastantes estudios sobre niños pequeños, tenis 10, hay muchísimos sobre profesionales, pero con los jugadores que trabajamos, la mayoría de los entrenadores, o muchos de los entrenadores, no sabemos muy bien qué pasa. Y ahí también tenemos 2 líneas que creo que van a ser interesantes. Una, donde estamos analizando patrones de juego. Y es que otra cosa que vimos también es que siempre hablamos de táctica, pero casi todos los estudios de táctica se centran en golpes, ¿no? En direcciones del saque, etcétera. Pero realmente cuando hablamos de táctica, generalmente hablamos de secuencias, hablamos de intenciones. Entonces es mucho más útil conocer secuencias de golpes. Entonces estamos utilizando unos análisis ahí bastante novedosos y digamos que nuestro objetivo es conocer qué patrones tácticos utilizan los jugadores sub-12, sub-14, sub-16, cuáles son los más efectivos y proponer situaciones de entrenamiento donde podamos trabajar esos patrones. De forma general, ¿eh? O sea, esto es de forma general, luego evidentemente cada entrenador deberá adaptarlos a las individualidades de cada jugador. Qué bien. Y luego el tercer proyecto está relacionado más con aspectos psicológicos y este lo tenemos más avanzado. Hemos hecho entrevistas a jugadores de tenis y a padres, y luego utilizando unos sistemas que ahora están bastante de moda ahí de inteligencia artificial y de minería de textos. Básicamente tenemos unos programas que cuando tú metes ahí mucha información de un montón de entrevistas, directamente te saca cuáles son las emociones que más aparecen y qué palabras se asocian más a cada emoción, etc. Entonces el objetivo es saber qué emociones provocan los jugadores de tenis jóvenes la práctica del tenis y qué emociones se asocian a la iniciación, a la competición, al entrenamiento, y lo mismo con los padres. Ver los padres de los tenistas qué emociones les provoca que su hijo juegue al tenis. Y bueno, y ahí estamos a ver qué encontramos. Yo te diría, y la verdad es que este podcast va sobre vosotros, pero es que sí o sí tengo que intervenir en cuanto a la inteligencia artificial,
porque es una locura. O sea, ya te digo que la página web estoy metiendo imágenes en inteligencia artificial con DALL-E. El chat GPT es una locura. Incluso, o sea, yo me pongo a preguntarle de tenis todo el rato. Dime trucos dime cómo entrenar. Le vas preguntando y te va respondiendo. O sea, la verdad es que la inteligencia artificial está ahora mismo en fase beta, pero para mí, vamos, es un poco futuro. No sé, Yo te ¿tú qué diría que piensas? en los últimos años es la mayor revolución que ha habido. O sea, yo, por ejemplo, lo del chat, estos días de hecho, yo creo que es que aún no sabemos cómo utilizarlo. O sea, es tan potente que el problema lo tenemos nosotros, que aún no sabemos la cantidad de preguntas que les podemos hacer. Y bueno, la universidad esta mañana hablaba con los alumnos, que claro, esto va a cambiar totalmente todo, la forma de pedir trabajos, porque, pues claro, es que es una locura, es una locura. Por eso tenía que intervenir porque creo que es una locura. De hecho, el otro día intentaba transcribir una de las entrevistas, se la metes entera y lo que haces es que le pides el resumen. Resúmelo en 1000 palabras o resúmemelo en 500 y te da diferentes resúmenes. O sea, es una locura. Sí, además le dices, bueno, y ahora redáctamelo en un lenguaje más formal. O Sí, en tono igual, de humor. igual, Y qué te lo hace. bueno. Sí, 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 sí. O redáctamelo para un niño pequeño y el tío te intenta de ajustar. Es verdad que a veces se bloquea, que hay que aprender cómo preguntarle. O sea, que yo estoy en fase beta total, estoy aprendiendo. De hecho, tiene su miga. Pero vamos, desde aquí sí que proponemos que la gente investigue sobre la inteligencia artificial, sin duda. Vamos a pasar, Seguro, sí, sí. si quieres, Rafa, a una pregunta que hacemos siempre. Igual ya lo has comentado, porque las 4 personas que nos has dicho las queremos traer sí o sí, pero por si te dejabas a alguien en el tintero, ¿quién crees que podemos traer al podcast además de esas 4 personas que has nombrado antes? ¿Alguien que se te ocurra o igual me dices, mira, con estos 4 yo creo que ya estás listo, no sé? Hombre, por supuesto, esos 4, pero luego yo creo que hay muchísimos, ¿no? Pero así a bote pronto, precisamente porque has hablado antes, creo que del Congreso de Madrid, pues yo creo que Juanma Esparcia puede aportar mucho también. Incluso yo escuché que tengo ganas de escuchar también, por ejemplo, a Javier Martí, que no lo conozco y yo tengo muy buenas referencias. Pero sobre todo creo que hay uno clave, Tony. Y es que algún día el entrevistador tiene que cambiar el rol. Y que alguien te entreviste a ti. Y que tú seas el que El aporte que, ahí, el que aporte el conocimiento. Bueno, O de sea momento que, estoy, te lo agradezco, pero de momento estoy en el otro lado y intentando de aportar, pero bueno, te lo agradezco. Tomamos nota también de pasarme al otro lado. Ahora viene un espacio que siempre queremos transmitir, del espacio un poco de promo, porque sí que me gustaría que contaras un poquito qué se puede encontrar la gente en la plataforma de la ITF. En un pitch de esto rápido, que nos dijeras qué podemos encontrar ahí en la plataforma, porque me parece una locura y bueno, creo que la gente debe sí, de pues mira, saber que existe. sí, básicamente existen como 2 áreas bastante diferenciadas. ¿No? Cuando uno entra ahí a la academia, tienes una parte que es, digamos, la librería, donde ahí se pueden encontrar artículos, vídeos, conferencias, etcétera, que la mayoría de ellas son gratuitas, hay otras que son de pago, pero bueno, hay muchísima información. Eso sería como la parte de la librería. Y luego está la parte más que llaman como educación, donde ahí básicamente hay cursos. La mayoría de ellos son cursos cortos, donde uno entra y, digamos, hay 3 tipos de cursos. Unos que son cursos directamente de preguntas y respuestas, donde cuando uno entra le aparecen una serie de artículos que son las referencias de las preguntas. Entonces uno se puede leer los artículos y luego responde las preguntas. Luego otros que son casos prácticos,
sobre diferentes áreas, como puede ser la preparación física o la psicología, y directamente también van apareciendo preguntas sobre una situación real. Entonces, pues, imagínate que estás entrenando a una jugadora o un jugador que tiene problemas cuando llegan los momentos ajustados del partido. ¿Qué habilidad psicológica crees que debe trabajar? Entonces tú ahí respondes. Y cuando la aciertas, pues pasas a otra pregunta. Y si esta es la habilidad psicológica que crees que debe trabajar, ¿qué estrategia crees que se podía emplear? Entonces digamos que son casos totalmente aplicados. Y luego el tercer tipo de cursos, que son los que más hay, son cursos, digamos, donde hay contenido. Contenido teórico, pero siempre desde un punto de vista también bastante aplicado. Y entonces normalmente ahí uno se encuentra con una información que debe de leer, con gráficos, con vídeos, con imágenes, y luego hay algunas preguntas tipo test a lo largo del curso. Y al final hay como un pequeño examen. Y bueno, lo interesante de estos cursos que primero creo que son cortitos de hacer, entonces cuando uno tiene un momento puede hacer el curso, y que luego cuando lo acabas te descargas tu certificado. Y ahí no sé si ahora estamos hablando de 150, 160 cursos sobre diferentes áreas. Además hay para entrenadores, pero también hay para padres, hay para jugadores. Bueno, entonces creo que es muy, muy útil. Y además ahora se ha incorporado una herramienta nueva, que es que uno cuando entra puede hacer una especie de test, y en función del test, la plataforma te propone cuáles son o te recomienda los cursos que deberías hacer en función de tus conocimientos. Que creo que también es bastante útil. Sí, no, yo no lo conocía esto último. O sea que directamente sí pasas unos tests y él detecta como tus gustos y tus Exacto. prioridades y te Claro, orienta con un más que tus algoritmo, ¿no? gustos, exacto, más que tus gustos, digamos tus necesidades. Vale. Entonces, si detecta que, claro, si has fallado bastantes preguntas relacionadas con algún tema, pues te va a proponer cursos sobre ese tema. Qué bueno. Muy bien. Estamos ya terminando. Sí que nos gustaría, Rafa, que nos comentaras en qué red social te podemos contactar o cuál es la que tú manejas o tu mail, no sé, que le comentes a la audiencia por si... Vale, mira, perdona, Tony, un inciso antes de ir con esto, que creo también es importante hablar de la academia. Eh, También creo que un recurso muy útil para los entrenadores es la revista de la ITF. Se llama Cierto. ITF Coaching and Sports Science Review. Ahí, desde hace algo más de un año, tiene su propia página web, que es itfcoachingreview.com, y ahí se puede entrar y de forma gratuita se pueden buscar los artículos de la revista, descargarlos de forma individual. Estamos hablando de que creo que ahora vamos a ir a por el número, no sé si el número 90, y más o menos hay 10 artículos por número, o sea que hay como 900 artículos de tenis. Entonces vamos, ahí hay información para dar y para Y vender. para tomar, para profundizar. Es Sí, cierto sí. que se nos olvidaba la revista, el proponerla, porque es verdad que es un recurso gratuito que además me suena en francés y en inglés y en español, Sí, están ¿verdad? los tres idiomas. Ok, Incluso si alguien se anima, bueno, tú antes, Tony, has comentado que tenemos algún artículo juntos, si hay algún entrenador que se anima, que ha hecho algún estudio, que quiere proponer algo, ahí aparecen todas las instrucciones para los autores, cuál es el formato que hay que seguir, etcétera, y uno puede enviar el artículo y luego se envía a unos revisores externos y si se acepta, pues se publica. muy bien. Pues que tomen nota nuestra audiencia por si quiere mandar con el formato algún artículo. Te comentaba el tema de dónde te podemos localizar. ¿Qué redes sociales manejas? Sí, bueno, en primer lugar decir que la verdad es que no, no me muevo mucho en redes. De vez en Vale. cuando me acuerdo pongo alguna cosita. Pero bueno, más que nada me dedico a retuitear o a poner cuando voy a algún sitio y alguien comparte, pues yo lo pongo. Pero bueno, en Facebook me pueden buscar con mi nombre, Rafa Martínez Gallego, y ahí me pueden encontrar. Luego mi Instagram es Ramargal, que son las sílabas, Ramargal. Y luego en Twitter es Ramargal82. Esas son las redes sociales. Las tres redes. Sí, y luego, esto sí que lo tengo ahí parado hace ya algunos años, pero hace unos años escribía más o menos una vez por semana en un blog que se llama Tenis 2.0, y ahí básicamente hablaba sobre tenis o deporte en general y educación.
y hay bastantes artículos que, bueno, como ya tienen algunos años y tal, pero creo que hay algunos que aún continúan siendo interesantes. Entonces, si a alguien le apetece, esa información aún continúa por ahí. De hecho, hubo algún artículo que podemos decir aquí se hizo viral. Si no lo quieres decir tú, lo digo yo. Vamos, se hizo viral sí o sí. O sea, fue una auténtica locura. Lo recomendamos. Sí, hubo un artículo ahí que sí. Que fue un bombazo. Yo no te sé decir cuántas veces se compartiría aquello en Facebook y en tal, pero una barbaridad. Sí, tenía como 50.000 lecturas o algo así, sí. Yo sé que fue para nuestro nicho, fue del tenis, fue como un bombazo en su día. Hay artículos buenos, lo recomendamos, el blog también. Bueno, pues estamos llegando un poquito al final. Sí que agradecemos a la audiencia y esperamos que le hayamos aportado. Que si te ha gustado, pues que compartas este podcast con tus amigos y con quien creas que le puede interesar. Que si os podéis apuntar a la página web tonyfonseca.substack.com, ahí recibiréis la notificación con contenido relevante, no solo con entrevistas, sino que voy a intentar de meter también artículos del mundo del tenis. Y no sé desde qué plataforma nos escuchas, pero si pudieras darnos 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube o un me gusta en iVoox, un corazoncito en Amazon Music o suscribirte en Google Podcast, pues te lo agradeceríamos porque contribuyes un poco a que estos programas sigan existiendo y nos des ese cariño. Y sin más, Rafa, agradecerte un montón que te hayas pasado por nuestros micrófonos. Encantado de estar ahí con un buen amigo y sobre todo hablando de tenis, que es lo que nos apasiona. Así que muchas gracias, Tony, a ti por pensar en mí para este espacio. Un placer. Pues nada, muchas gracias. Esperamos que os apuntéis y que sigáis escuchando Bola de Match. Un saludo a todos y nos vemos en las pistas.